Hola, mi nombre es Javi, soy interiorista y estoy aquí para crear un espacio donde charlar y reflexionar sobre el habitar. ¿Qué es habitar? ¿Cómo habitamos? ¿Cómo nos habitamos? Mi propuesta en este y los próximos episodios es compartir por aquí cómo entiendo yo el proceso de interiorismo para que puedan aplicarlo por ustedes mismos en sus espacios. Vamos a explorar temas muy variados que tienen el denominador común del habitar y principalmente la reflexión sobre nuestra forma de hacerlo. Hoy, en este episodio, vamos a hablar específicamente de nuestros espacios, ya no tanto de nosotros, sino de ellos. En el estudio, a lo largo de los años, fui creando un proceso, una metodología, se podría decir, sobre cómo abordar los proyectos, y la primera etapa es la que yo llamo de indagación. Como ya les he contado en otros episodios, en esta etapa me transformo en una persona muy preguntona, porque me resulta fundamental conocer en profundidad a las personas que van a hacer uso de los espacios, en sus sentires, a sus expectativas, en esto de quiénes son y quiénes quieren ser. Y por otro lado, al mismo tiempo como un complemento, está la indagación sobre los espacios, porque creo que es tan importante conocer a las personas como conocer a los espacios. ¿Qué tienen para darnos? ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Qué tienen para aportar? No dar nada por obvio, ¿no? Sino entregarnos a investigarlos. Y hoy es precisamente en este punto en el que quiero explayarme para que también ustedes puedan mirar a sus espacios desde estas perspectivas si quisieran. Hace unos días hicimos un pequeño viaje familiar y cuando estábamos en el avión yo miraba fascinada la forma de las nubes desde arriba, que es algo que siempre me atrae porque me encanta ese dejarte maravillar por sus formas, ¿no? Y pensaba en la potencia que tiene el cambio de perspectiva. Sé que no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero a veces no nos detenemos a pensarlo. Una misma cosa vista desde diferentes puntos de vista puede transformarse en algo totalmente diferente para el observador. Y allí inmediatamente yo pensaba en los espacios. Cómo el cambiar nuestras perspectivas sobre ellos puede abrirnos a nuevos mundos, a nuevas experiencias, a nuevas posibilidades. Por eso entendí que era interesante dedicar un episodio para charlar sobre los espacios, para conocerlos en todas sus perspectivas. Porque conocer a nuestros espacios en profundidad nos va a presentar oportunidades que quizás simplemente desconocíamos o no podíamos ver si no nos dábamos esta instancia. Antes de comenzar, quiero resaltar que me resulta muy importante en esta etapa de indagación tratar de ser lo más objetivos que podamos. Sé que es una tarea complicada, la objetividad hasta me animo a preguntarme si existe realmente, pero bueno, el desafío es hacer el ejercicio de no hacernos trampa a nosotros mismos centrándonos en los peros que muchas veces nos limitan, sino que tratar de alejarnos un poco, tomar perspectiva y pretender que estamos mirando ese espacio por primera vez e incluso pensar que aún no sabemos cuál va a ser su función. Y esto es importantísimo en esta etapa para no limitarnos. Observarlo, simplemente observarlo desde múltiples puntos de vista, sin pretensiones específicas, solo con la intención de conocerlo. Como si fuera una persona, podríamos pensar. Entonces, ahora sí, les voy a contar sobre cuáles son esas cosas que voy viendo y analizando en cada espacio para conocerlo. Lo primero que hago al llegar a un lugar es relevar el espacio. Es decir, dibujar un plano muy simple, muy esquemático. Esto, bueno, quizás sea un poquito producto de mi deformación profesional. No es que sea imprescindible dibujar un plano, pero a mí me ayuda muchísimo a visualizar y a ordenar la información, porque a partir de ese plano voy a ir sacando notas. Entonces, para elaborarlo, lo primero que necesito es medir el espacio. Y esto sí vamos a hacerlo. Dibujemos plano o no dibujemos plano, necesitamos conocer cuáles son las dimensiones de ese espacio, conocer cuál es su capacidad, pasar a datos concretos la capacidad del lugar. Y ahí voy a medir el largo, el ancho y también la altura, la ubicación de las aberturas, voy a marcar cuáles son ventanas, cuáles son puertas, cuánto miden. Esto es lo primero que vamos a ver, su forma y su capacidad. Y en ese momento, ya que estamos con el metro en la mano, vamos a medir y vamos a marcar la ubicación de los tomacorrientes, de las llaves, de las rejillas y
todo ese etcétera de pequeños elementos que están ahí fijos, que seguramente no vayamos a modificar en nuestra intervención, pero es una información que vamos a utilizar después, vamos a dejarla ahí simplemente relevada. Y luego sí, ya con el plano y conociendo las dimensiones del espacio, comienzo a hacerme una serie de preguntas que me van a ayudar a ir conociéndolo poquito a poco en mayor profundidad. Entonces, para comenzar, lo primero que me pregunto es sobre la funcionalidad. ¿Cómo se vincula este espacio con el resto de la casa? ¿Cuáles son sus espacios contiguos? ¿Por dónde le accedo? ¿Y me retiro por el mismo lugar? ¿Hacia dónde puedo ir a través de este espacio? Y esto nos lleva a las circulaciones. Si el espacio estuviera totalmente vacío, ¿por dónde tendería a circular, a caminar dentro de él? ¿Hay una circulación marcada fuertemente? Como sucede, por ejemplo, cuando el espacio conecta con dos o más habitaciones, donde lo natural, cuando el espacio está vacío, sería caminar en línea recta de una puerta a otra. ¿Podemos identificar en qué sentido se da esa circulación? ¿Hay un sentido predominante o será indistinto? ¿Y cómo es ese recorrido? ¿Qué veo a lo largo de él? ¿Qué es lo primero que veo al entrar al espacio? Para mí esta es una pregunta clave, eso que a los diseñadores nos gusta llamar el remate visual, ese lugar que seguramente no escape de la mirada y que por lo tanto tiene un potencial único que luego vamos a desarrollar en el momento de diseñar. Lo que queremos ahora es identificarlo, saber dónde está. Y luego continuamos con las ventanas y todo lo que ellas nos tienen para dar, ¿no? Las vistas. ¿Qué vemos desde ellas? Veo verde, veo vegetación, veo gris, veo cemento, veo movimiento, veo quietud. ¿Lo que vemos nos enriquece? ¿Nos beneficia? Si no es así, ¿hay forma de tamizar esas vistas o mejorarlas? Y por supuesto, analizarlas también en el sentido contrario. ¿Qué tal la privacidad? ¿Me pueden ver a través de estas ventanas? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Yo quiero que lo hagan? Y también sobre las ventanas que hay del asoleamiento. ¿Qué orientación tiene este espacio? Y aquí ojo, ¿no? Que no hay una orientación buena o mala. Todo va a depender luego de qué actividad vamos a desarrollar allí, si nos beneficia una u otra habitación. Entonces es importante esto de tratar de mantenernos lo más objetivos posibles, ¿no? Podemos, por ejemplo, identificar en qué horas del día entran los rayos del sol y cuál es su recorrido aproximado. Y a lo largo del año, ¿entran en todo el año o solo en invierno o en verano? ¿Esos rayos entran de mañana, entran de tarde o entran a lo largo de todo el día? Y luego vamos a analizar también las posibilidades de ventilación que brindan esas aberturas. ¿Por dónde puedo ventilar? ¿Puedo hacerlo a través de una sola ventana o puerta o tengo la posibilidad de generar una ventilación cruzada, por ejemplo? Si las posibilidades de ventilación yo ya identifico que son limitadas, entonces, ¿existe la posibilidad de implementar algún tipo de ventilación forzada? Y aquí quiero hacer un paréntesis importante para enfatizar que la ventilación es fundamental para nuestro bienestar, para nuestra salud. Siempre, cuando diseñamos un espacio, vamos a intentar agotar recursos para lograr una ventilación adecuada en los lugares que habitamos. La calidad del aire que respiramos es crucial en sus efectos a largo, pero también a corto plazo. Solo por poner un ejemplo, esos simples dolores de cabeza, y digo simples entre comillas, muchas veces pueden evitarse con una ventilación adecuada. Entonces, por favor, tengamos especial atención en este punto. Bueno, y luego de analizar la ventilación, podemos continuar con la iluminación. La iluminación natural y luego también la iluminación artificial. La natural, que ya estuvimos viendo un poquito con el asoleamiento, pero que también podemos profundizar un poco más, analizando cuáles son las características de esa iluminación a lo largo de todo el día, cómo va variando, cómo van siendo sus matices. Tener en cuenta, por ejemplo, de qué color son las paredes de los espacios exteriores, que van a influir directamente sobre la calidad de la luz que entra en el espacio. No es lo mismo que haya un árbol en la ventana a que esté una pared con un graffiti o una pared pintada de blanco, de celeste o de amarillo, ¿no?
Y luego, en cuanto a la iluminación artificial, en primer lugar, identificar cuál es la situación actual, cuáles son los puntos de luz con los que cuento actualmente y desde dónde se manejan, dónde se ubican las llaves. Y en segundo lugar, identificar oportunidades. Es decir, qué posibilidades tengo de incorporar nuevas fuentes de luz, nuevas luminarias. Luego veremos si necesitamos incorporarlas o no, pero lo importante ahora es analizar qué posibilidades tengo. Y en este punto podemos continuar con la instalación eléctrica. Y ahora sí vamos a utilizar aquel relevamiento que hicimos al principio de tomacorrientes y llaves. Y vamos a ver dónde se ubican. Vamos a ver a qué distancia están de otras paredes o aberturas. Vamos a ver qué tipos de tomas son. Vamos a verificar si todo funciona, si no. Y ver también si quisiera hacer cambios en esto, si puedo hacerlo pensando en una instalación embutida o si inevitablemente voy a tener que recurrir a una instalación exterior que quede a la vista. Y luego podemos pasar, por ejemplo, al acondicionamiento térmico. ¿Qué tal es la temperatura en este espacio? Empezar a observar cómo se siente nuestro cuerpo. ¿Es confortable? ¿Es frío? ¿Es caluroso? ¿Esto varía a lo largo del día y a lo largo del año? ¿Cómo es la composición de los muros? ¿Por dónde se dan mayormente los intercambios de temperatura? ¿Por las paredes, por los techos, por las aberturas? ¿Qué posibilidades tengo de mejorarlo? ¿Aleros exteriores, aislaciones? ¿Cuenta con elementos para el acondicionamiento artificial? ¿Cuenta con estufas, calefactores, aires acondicionados, por ejemplo? ¿Dónde se ubican? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Funcionan bien? Luego de hacernos todas estas preguntas podemos pasar al acondicionamiento acústico. ¿Cómo se siente este espacio? Por supuesto que la acústica del espacio es un factor que cambia muchísimo con el equipamiento, pero lo que sí puedo ya ir identificando si desde allí escucho lo que sucede en otras habitaciones o no. ¿Escucho lo que sucede en la calle? Y si es un apartamento, ¿qué tal la privacidad? ¿Escucho a los vecinos? ¿Los vecinos me escuchan a mí? Y finalmente vamos a observar los materiales. Los materiales del pavimento, de las paredes, de las aberturas. Analizar qué materiales componen el espacio y también en qué estado están. ¿Hay humedades? ¿De qué tipo? ¿Hay revestimientos? ¿Están escondiendo algo esos revestimientos? ¿Cuenta con equipamiento fijo este espacio del tipo placares, por ejemplo, que de alguna manera ya pueden colaborar en el orden futuro en ese lugar? ¿Las ventanas cómo son? ¿Cuál es el sistema de apertura? ¿Son corredizas, batientes? ¿Cuentan con cortinas de enrollar? Y así podemos continuar, ¿no? Haciéndonos todas las preguntas que se nos ocurran. Y con ellas vamos a tener un pantallazo general del mundo físico del espacio. Luego sí, si nos interesa, y yo lo recomiendo especialmente, ya lo saben, podemos observar también cuáles son las características de aquellas cosas que no se ven a simple vista, pero que inciden de la misma manera o a veces incluso más en nuestro sentir y en nuestra salud. Lo que sí es cierto y no quiero dejar pasar por alto es que a veces necesitamos ciertos conocimientos previos para poder reconocer esta información o quizás también tener en cuenta que contamos siempre con la posibilidad de asesorarnos con técnicos en estos temas. Entonces, aquí me gustaría traer dos cuestiones que para mí son muy importantes. Por un lado el Feng Shui y por otro lado la geobiología. Sobre el Feng Shui podemos empezar a preguntarnos ¿qué tiene que decirnos sobre este espacio que estamos conociendo? En esta filosofía podemos encontrar 3 escuelas que van trabajando en diferentes planos cada vez más sutiles. Para esquematizarlo de una manera muy sencilla, en primer lugar nos encontramos con la escuela de la forma, luego está la escuela de la brújula y por último encontramos la escuela de las estrellas voladoras. Aquí, por supuesto que contar con la ayuda de un técnico va a ser ideal para que nos ayude a entender cómo es el flujo del chi, por dónde ingresa, cómo es su recorrido, cómo es el equilibrio de energía, yin y yang, dónde se ubica el baricentro de este espacio y las diferentes zonas según las orientaciones. Esto nos va a brindar información sobre las posibles correcciones que podamos aplicar en el espacio a través de la teoría de los 5 elementos, por ejemplo, y también vamos a poder conocer
cómo se compatibiliza la energía potencial disponible del espacio con nuestra propia energía. Y así podemos continuar con un largo etcétera de información súper interesante, que es información cada vez más sutil, pero también muy valiosa. También asociado a esto, podemos analizar el espacio desde el punto de vista de la psicología del espacio. Sobre esto hoy no me voy a explayar porque ya lo hablamos bastante en el episodio 2, así que si les interesa los invito a escucharlo por ahí. Y ahora sí, para finalizar, pero para nada menos importante, podemos y yo creo que en realidad deberíamos todos adentrarnos en el mundo de la geobiología. Esta disciplina merece un episodio completo para profundizar en ella, pero no quería dejar de mencionarla hoy porque realmente nos brinda información muy, muy importante. La geobiología, no sé si han escuchado este término antes, pero se podría decir que es la disciplina que estudia el efecto que cada zona de la Tierra ejerce sobre nosotros. Y cuando digo Tierra, me refiero a la Tierra como planeta, ¿no? Y va a enfocarse en todo aquello que pueda afectar a nuestra salud o bienestar en nuestro entorno, en nuestros espacios. Se centra, por ejemplo, en cuestiones como la influencia del magnetismo de la Tierra, detecta zonas geopatógenas, fallas geológicas, cursos de agua subterránea, las líneas Hartmann, las líneas Curry, estudia las radiaciones naturales que emanan del terreno y teniendo toda esta información, nosotros vamos a poder decidir a conciencia cuáles son los mejores lugares para permanecer por largas horas y cuáles zonas es mejor evitar para estancias prolongadas. Por ejemplo, pensando en la ubicación de camas, de sofás o de escritorios donde pasamos mucho tiempo. Aquí sí, para realizar un estudio geobiológico yo recomiendo contar con un profesional en el tema. Afortunadamente cada vez se habla más y hay más información sobre esto. Cuando yo estudiaba arquitectura en la universidad ni se planteaba el tema sobre la mesa, pero afortunadamente ahora sí y de a poco este conocimiento que es ancestral se va haciendo cada vez más accesible a todos. Así que seguramente donde ustedes vivan haya alguien que esté capacitado para hacer este tipo de mediciones. Ahora sí, con toda esta información recabada, podemos decir y sentir que empezamos a conocer a nuestros espacios en profundidad. Y lo que vamos a hacer luego es conjugar esta información con la indagación personal y a partir de ahí el proceso de diseño va a comenzar a desarrollarse de una manera muy natural y sobre unas bases que nos dan mucha confianza a la hora de tomar decisiones y de animarnos a experimentar y a jugar con los espacios. Así que bueno, con esto es que hoy me despido, siempre recordándoles que pueden encontrar por aquí el link al Instagram del estudio, donde podemos seguir intercambiando sobre este tema, profundizar un poquito más y también charlar sobre otros temas que les interesen. Y les recuerdo también que si les gustaría que la plataforma les avise a medida que los episodios nuevos estén disponibles, pueden hacerlo presionando la campanita o el botón de seguir y por supuesto pueden hacer lo mismo en el canal de YouTube. Así que bueno, ahora sí me despido por hoy, dejándoles hecha la invitación para reencontrarnos en 15 días para seguir charlando sobre nuestros espacios y nuestras posibilidades de desarrollarnos a través de ellos. Muchísimas gracias.